Connexió Europa. Connexió Europa. Connexió Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Europa, el espacio en el que acercamos las políticas de la Unión Europea a nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de investigación e innovación, dos conceptos que a veces asociamos a laboratorios, universidades o grandes centros tecnológicos, pero que están muchísimo más presentes en nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos. Gracias a la investigación contamos con nuevos tratamientos médicos, sistemas energéticos más eficientes, herramientas digitales más avanzadas o soluciones capaces de responder a algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Por eso, la Unión Europea destina miles de millones de euros a apoyar universidades, centros de investigación, empresas innovadoras y proyectos que contribuyen siempre a generar conocimiento y a trasladarlo a la sociedad. Hoy en Conexión Europa vamos a analizar cómo se sitúa Europa en esta carrera por el conocimiento y qué papel desempeñan las políticas europeas en la construcción de una economía basada en la innovación. Y para ayudarnos a entender mejor esta realidad, contamos hoy con una investigadora que conoce de primera mano el funcionamiento del sistema científico europeo. Nos acompaña Amalia Jacón Pomar, doctora en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Coruña. Una entrevista realizada por Ana Santiago de la Red Gallega de Emisoras Municipales EMUGA. Ana, cuando quieras. Bienvenida, Amalia, y muchas gracias por acompañarnos en Conexión Europa. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. La Unión Europea presenta la investigación y la innovación como la piedra angular de su futuro, ¿no? Desde tu experiencia del día a día como investigadora, ¿es ambiciosa esta visión o realmente es posible o quedará en el papel? ¿Cómo lo ves tú? Pues es ambiciosa y desde mi punto de vista es posible y no quedará en el papel, porque Europa es sin duda una de las grandes potencias mundiales en generación de conocimiento científico. Producimos aproximadamente entre el 25 y el 30% de las publicaciones científicas. Sin embargo, a la hora de hablar de innovación, a la hora de pasarnos al mercado, hay otros indicadores como las patentes, en las cuales el peso europeo cae en torno al 10%, y es lo que llamamos la paradoja europea. Generamos mucho conocimiento, pero nos cuesta transformarlo en soluciones prácticas de mercado. Y precisamente esa dificultad para dar el salto del laboratorio al mercado es donde se concentran los principales retos y lo que más nos va a costar que no quede en el papel. En particular, pues en la fase de transferencia y escalado, donde Europa cuenta con una menor disponibilidad de capital riesgo. Pues por ejemplo, en Estados Unidos, para que te hagas una idea, invierte entre 2 y 3 veces más que Europa. Y también tenemos muchas dificultades para hacer crecer en nuestras empresas tecnológicas. En el caso de la UDC, yo soy investigadora, como ya sabes, en la Universidad de Da Coruña. Estamos avanzando de forma clara en esa dirección. Acabamos de lanzar un programa nuevo que se llama UDC Conecta, que está reforzando de manera muy directa la relación con nuestro tejido productivo para facilitar el acceso de nuestras empresas, principalmente pymes, pero también grandes empresas, a los 139 grupos de investigación que tenemos para promover proyectos en conjunto y nuevas oportunidades de innovación. Ese sería el papel principal de las universidades, ¿no? Ser un poco, pues a lo mejor no el motor, pero sí la cadena de transmisión de todas esas. Efectivamente, porque hasta ahora la universidad era la gran generadora de conocimiento y ahora se nos está pidiendo que cambiemos un poquito nuestro papel, que dejemos tanto no generar tanto conocimiento, sino también innovar, emprender, generar patentes, y eso supone un cambio en nuestra filosofía, un cambio en nuestra forma de pensar que tenemos en la universidad, y también los incentivos que tenemos hasta ahora, los mayores incentivos en los investigadores están centrados únicamente en la investigación y se está moviendo hacia un cambio de paradigma donde los incentivos estén también basados en la innovación. Qué interesante. Otra de las cosas
de las que se habla muchísimo, que es la inteligencia artificial. Otra de las grandes apuestas de la Unión Europea. Una cosa que da pues un poquito de miedo, por así decirlo, ¿no? En la investigación en este campo, ¿no? Pero ¿cuál es tu lectura? ¿Estamos delante de una oportunidad real de Europa? ¿O puede que ya estemos un poco tarde por lo que se está viendo por ahí? Bueno, en esta vida nunca estamos tarde, excepto para morirse, sí, y aún así nunca hay prisa. Entonces, ¿es una oportunidad clara? Sí. Estamos con un poquito de desventaja también, pero tarde nunca. Partimos con desventaja frente a otros actores globales, por ejemplo, en cómo debería ser la IA y quién la desarrolla. ¿Cómo debería ser la IA? Ahí sí que somos una cabeza tractora. Hemos desarrollado un reglamento de la Unión Europea en el 2024, que es la primera norma integral del mundo que regula la inteligencia artificial. Entonces sí que somos líderes en cómo debería ser la IA, pero vamos con un poquito de retraso en quién la desarrolla y quién la comercializa, que ahí sí que nos sacan ventaja Estados Unidos y China. Europa tiene muy buena base científica, tenemos unas universidades fabulosas, centros punteros, un ecosistema público de apoyo muy bueno, con programas como Digital Europe o European Innovation Council, pero faltan, digamos, lo que serían las grandes empresas tecnológicas a nivel europeo. No tenemos una empresa Google en Europa, no tenemos Amazon, nos faltan grandes infraestructuras, por ejemplo, seguimos dependiendo de Asia y de Estados Unidos para los chips. Así que es difícil alcanzar a corto plazo modelos fundacionales masivos tipo GPT, pero ahí estamos, en el buen camino. Hay una cosa que a veces parece una contradicción, y es que Europa apuesta por dos cosas a la vez, transición ecológica y digital. ¿Hay compatibilidad en esto realmente? Pues ya sé por dónde vas a venir. ¿Es compatible? Sí, pero exige encontrar un equilibrio y eso es dificilísimo, porque la digitalización tiene un coste energético muy importante. Para que te hagas una idea, a nivel mundial, la infraestructura digital, centros de datos, redes, ya genera en torno al 1% de todas las emisiones energéticas, al mismo nivel que el sector de la aviación. Y a nivel de Europa, los centros de datos suponen cerca del 3% de todo el consumo eléctrico. Eso supone obviamente un problema. Pero la digitalización no solo parte del problema, sino que también es una parte fundamental de la solución, porque van a ser las tecnologías digitales las que nos van a permitir mejorar la eficiencia energética, optimizar el transporte, reducir consumos industriales y avanzar hacia sistemas energéticos más inteligentes y sostenibles. Así que el reto de la Unión Europea es, por tanto, desacoplar ambos crecimientos, desacoplar el crecimiento digital, que es básico, del crecimiento que supondría el impacto ambiental. Hay que hacer que lo digital crezca, pero sin que lo haga al mismo ritmo su huella energética, y ahí la innovación juega un papel clave. En ese sentido, por ejemplo, en la UDC tenemos una iniciativa muy interesante que es la Cátedra de Algoritmos Verdes en colaboración con Inditex, donde es un buen ejemplo sobre el camino hacia donde queremos avanzar, que es el desarrollo de algoritmos más eficientes desde el punto de vista energético, que permitan reducir el consumo asociado a los sistemas digitales y avanzar hacia una digitalización más sostenible. Vamos a introducir otro palabra de estos que suenan, soberanía tecnológica. Porque eso también es un principio que la Unión Europea hace mucho hincapié, que la necesidad de que Europa sea tecnológicamente suficiente, autosuficiente. Pero cuando hablamos de investigación, de ciencia, todo es muy internacional, se comparten saberes. Esta cuestión de colaborar, ¿cómo puede proteger el conocimiento propio y al mismo tiempo seguir fomentando la investigación en otras partes? Pues es una pregunta muy interesante porque refleja una tensión real que está ahí, es real. La ciencia por naturaleza es abierta, es colaborativa, es global, pero además iniciativas como el Open Access o la ciencia abierta van claramente en esa dirección. Desde Europa nos están pidiendo que los resultados de investigación que estén financiados con fondos públicos sean accesibles y tienen que ser reutilizables. Pero claro, eso supone una tensión efectivamente con el concepto de soberanía tecnológica, que no significa cerrarse, pero significa garantizar que Europa tenga esas capacidades propias en áreas estratégicas y que no dependa excesivamente de terceros en tecnologías clave.
En la práctica, no creo que se trate tanto de elegir entre apertura o protección, sino más bien de combinar ambas de forma inteligente, mantener una ciencia abierta y colaborativa, pero asegurando que el conocimiento estratégico se gestione de forma que genere valor aquí, donde se genera, que es en Europa. Hay otra pregunta pues que seguramente muchas veces nos hacemos, y es: la investigación que hacéis las universidades a veces surge motu propio, ¿no? Uh-huh. Pero otras veces no. ¿Quién decide que se investiga? O sea, a veces hay cierta sospecha, ¿no? ¿Cómo se genera ese inicio de las investigaciones? Bueno, pues interesante pregunta. Toda la investigación necesita financiación. Entonces son normalmente las entidades financiadoras quienes más o menos dirigen hacia dónde va la investigación. En Europa existe una agenda estratégica europea, la European Research and Innovation Agenda, que marca las prioridades claras para Europa, que son principalmente la transición verde, la digitalización y la autonomía estratégica. Entonces, ¿cuál es el papel de las universidades? Es aceptar esa política, pero las universidades participamos también activamente en estas políticas a través de distintos mecanismos, como las consultas públicas que hace la Comisión Europea, las plataformas tecnológicas, las asociaciones europeas o incluso las redes universitarias. Y no solo las universidades, los propios estados de la Unión Europea también juegan un papel importante en definir la agenda. Sí. Y hay, a través de los comités de programa y sobre todo figuras como los puntos nacionales de contacto, NCPs, que son personas que están, digamos, a medio campo entre la Unión Europea y los países. Es habitual que los NCPs consulten directamente a las universidades y centros de investigación para recoger nuestras prioridades. Así que es una relación no jerárquica, sino más bien hablaría de bidireccional, donde las políticas efectivamente en el fondo se definen, o sea, que en niveles, pero sí nos escuchan. Las grandes líneas vienen marcadas desde Europa, efectivamente, pero las universidades contribuyen a, digamos, a aterrizar esas prioridades. Hay otro punto muy interesante que Europa le pone mucho interés, que es retener el talento investigador. Uf. Pero esto de atraer el talento y retener el talento seguramente choca con una realidad, y es que, sobre todo en la gente más joven, investigar no resulta fácil. No. Las condiciones de investigar no son fáciles, por lo menos por lo que se escucha Vox Populi. ¿Es todavía una utopía eso de que Europa sea capaz de retener el talento investigador, sobre todo el joven? Pues no te voy a mentir, hay mucho camino por recorrer y mucho margen de mejora. La realidad es que las carreras científicas siguen teniendo un componente de incertidumbre importante. Hay mucha falta de estabilización, no solo en España, sino también a nivel europeo. Y es por eso, porque el espacio europeo de investigación está poniendo el foco en mejorar aspectos en la carrera académica y la carrera investigadora, sobre todo la estabilidad, el desarrollo de competencias y la movilidad. En el caso de la UDC, por ejemplo, estamos reforzando, tenemos una apuesta muy clara por la atracción y retención de talento a través de la Oficina de Captación de Personal Investigador y a través de programas propios que son específicos de nuestra universidad, son únicos en España, como puede ser el programa BERCE y sobre todo el programa InTalent, que está financiado por Inditex. Es una iniciativa pionera de captación de talento excelente que nos ha permitido incorporar y retener, que eso sí que es importante, a más de 20 investigadores excelentes en distintas etapas de su carrera. Qué interesante. Antes ya comentabas algo, pero esa parte de transferencia, esa cooperación entre universidades, empresas e instituciones, pues es una apuesta efectivamente que hace la Unión Europea como el motor de innovación, ¿no? Pero realmente funciona. ¿O chirría algo esa relación entre empresa? Porque a veces hay dificultades, las empresas conservan muchísimo su know-how y no sé si eso resulta complicado en la relación con las universidades. Bueno,
Efectivamente, la relación está ahí, hay que lubricarla un poquito. Funciona, pero no todo lo bien que se debería, porque la cooperación existe y de hecho está ahí, es uno de los grandes pilares del modelo europeo de innovación. Programas como Horizon Europe están diseñados precisamente para fomentar esa colaboración entre universidades, empresas y sector público. Sin embargo, más que un problema de falta de interacción, yo creo que el reto está en cómo convertir esa interacción, esa colaboración en algo que tenga impacto real. Y me explico. Muchas veces los proyectos se quedan en sus fases intermedias. Generamos mucho conocimiento en las universidades, se validan las tecnologías, pero no siempre llegan a implantarse y a escalar en el mercado, no se llegan a comercializar. Influyen varios factores. Ojalá tuviera la varita mágica para solucionarlos, pero están ahí. ¿Cuáles diría yo? Pues por un lado, la dificultad, digamos, de absorber la innovación que generamos en la universidad por parte de las empresas, sobre todo en entornos donde el tejido productivo está formado por pymes y no tienen esa capacidad de desarrollo de los resultados de investigación. Y por otro también, quizás la necesidad de mecanismos más ágiles de transferencia que permitan pasar de la investigación a la aplicación sin perder tiempo ni oportunidades. Para finalizar, la pregunta difícil, la más difícil de todas, porque realmente ninguna solución es única, pero sí que te pediría, si tuvieras que escoger un único objetivo a lo que Europa debería dedicar lo más grande, lo grueso de sus esfuerzos investigadores en la próxima década, para ti, ¿cuál sería? ¿Y por qué crees que hay que focalizar ahí? Pues muy buena pregunta. Yo te podría hablar de áreas estratégicas, como ya es consciente la Unión Europea, pues hay que desarrollar la inteligencia artificial, la energía, los datos y tal. Pero personalmente, desde mi punto de vista, si tuviera que elegir un único objetivo, diría claramente la atracción y sobre todo la retención del talento investigador. Porque Europa tiene una base científica excelente, tiene estructuras de primer nivel, programas de financiación pública muy potentes, pero realmente el factor diferencial, el que realmente determina la capacidad de liderar en ciencia e innovación son las personas, es el talento, y ahí es donde, en mi opinión, tenemos margen de mejora. Así que más que un reto científico concreto, el desafío es crear las condiciones para que el talento quiera quedarse, o quiera volver, o quiera venir a Europa, porque si tienes el talento, el resto, la innovación, la competitividad, la capacidad de responder a grandes retos, acaba llegando. En definitiva, invertir en talento no es una línea más de actuación, es la base sobre la que se construye todo el sistema, como Europa es consciente y está desarrollando iniciativas como Choose Europe for Science. Si Europa no es capaz de ofrecer un entorno atractivo en términos reales, no solo a nivel de programas, sino de carrera y de estabilización, corre el riesgo de formar un talento excelente, que es lo que está haciendo hasta ahora, que luego se desarrolle en otros ecosistemas. Ay, qué interesante. Muchísimas gracias, Amalia Jácome, investigadora de la Universidad de Da Coruña, por acompañarnos en Conexión Europa y hablarnos de investigación e innovación. Muchas gracias. Un placer. Y después de esta conversación vamos a detenernos un momento en una iniciativa europea que demuestra cómo la investigación y la innovación forman parte de nuestra vida cotidiana. Sí, porque muchas de las soluciones que utilizamos cada día tienen detrás años de trabajo científico, colaboración internacional y apoyo de programas europeos. Es el momento de nuestro... ¿Sabías qué? ¿Sabías que Europa ha creado un instituto virtual para la ciencia de la inteligencia artificial? Se llama RAISE y forma parte de la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial en la Ciencia. Su objetivo es aplicar la inteligencia artificial a avances científicos transformadores, desde mejorar tratamientos contra el cáncer hasta abordar retos ambientales. RAISE refuerza el liderazgo europeo en investigación fundamental, innovación al servicio de la humanidad y del talento científico europeo. Y en este programa dedicado a la innovación y la ciencia vamos a poner el foco en Andalucía para conocer el proyecto Mar Viva, una iniciativa que desarrolla soluciones innovadoras
para recuperar las praderas marinas mediante materiales biodegradables, un trabajo impulsado por el Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, y la Universidad de Cádiz, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la financiación europea a través de los fondos FEDER. Para conocer más detalles nos acompaña Fernando Bru Murillo, catedrático del Departamento de Biología en el área de Ecología en la Facultad de Ciencias del Mar y Medioambientales de la Universidad de Cádiz, además de corresponsable del Laboratorio de Carbono Azul y también del Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul. Bienvenido a Conexión Europa, Fernando. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un placer. Vamos a comenzar por el principio, ¿no? ¿Qué es exactamente el proyecto Mar Viva y qué necesidad ambiental busca resolver? Vale, el proyecto Mar Viva es un proyecto que trata del desarrollo de mallas biopoliméricas biodegradables para poder llevar a cabo el trasplante de plantas marinas en el medio. Esto es de un modo muy general, digamos, el objetivo que persigue este proyecto. Preguntándole también para que la gente entienda un poco qué son esas praderas marinas que son tan importantes para la salud de nuestros mares. Pues las plantas marinas son las únicas plantas superiores que son capaces de desarrollarse y de desarrollar su ciclo de vida completo en el medio marino. De hecho, en la Europa continental tenemos un número muy limitado de estas especies. De hecho, solo tenemos 4 especies de plantas marinas, siendo, de hecho, la más representativa, la que posiblemente todo el mundo conozca, Posidonia oceanica, que se desarrolla en el Mediterráneo, que es la de mayor tamaño. Que tiene una importancia fundamental debido a las funciones y servicios, es decir, los beneficios directos e indirectos que el ser humano recibe de ellas, entre los que podemos destacar, pues son zonas donde se incrementa mucho la biodiversidad, de muchas especies luego con interés económico, retienen el sedimento, clarifican y purifican el agua y también en las últimas décadas, de hecho, ha cobrado mucha importancia su capacidad para mitigar el cambio climático a través de la captura de carbono azul a largo plazo. O sea que regeneran un poco esos fondos marinos, ¿no? Y creo que están un poco amenazadas, ¿verdad, Fernando? Sí, efectivamente, son especies que se desarrollan principalmente en zonas de sedimentos no consolidados, es decir, en zonas de arena o zonas arenosas fangosas, que es aproximadamente el 90% de los fondos marinos. Ahí, al desarrollarse como bosques marinos, incrementan, como he comentado antes, la biodiversidad, mejoran mucho la calidad del agua y proporcionan todos esos beneficios directos e indirectos al ser humano, pero sin embargo, al desarrollar, hacer plantas que necesitan luz para hacer fotosíntesis, aunque viven debajo del mar, viven a una profundidad hasta unos 40-50 metros, por lo tanto, muy cerca de la costa, donde también interactúan en demasía con el ser humano. Y de hecho, en el último siglo, a nivel global, pues se ha perdido casi el 50% de estas poblaciones, y en España y Andalucía también ha existido una regresión muy importante de las mismas. Bueno, Mar Viva, como bien decía, conecta directamente con ese concepto del carbono azul, ¿no? Y aparte de significar una lucha contra el cambio climático y de capturar el carbono, ¿qué beneficios genera directamente para la recuperación de las praderas en las comunidades costeras y la actividad como la pesca, por ejemplo? Pues obviamente la recuperación de las praderas marinas supone un importante beneficio para las comunidades locales, costeras, por ejemplo, para el tema de las pesquerías que comentaba, son zonas donde se incrementa de un modo muy importante la biodiversidad de multitud de organismos, en torno a por 5, por 6, se incrementa el número de organismos y la diversidad, pero muchos de ellos son especies de interés económico que luego son pescados, son zonas de criadero y alevinaje para multitud de estas especies, generan una multitud de diversidad de hábitat, también donde muchas especies se refugian, ponen huevo o se alimentan y encuentran distintas zonas de alimentación, y también los depredadores pues acuden a estas zonas a alimentarse de esta mayor diversidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de pesquerías,
son muy relevantes, pero no solo de pesquería, sino también de esta biodiversidad, de proteger lo que son los fondos marinos de la erosión y de la pérdida de arena, reducen la cantidad de nutrientes en la columna de agua, la oxigenan y por lo tanto van a mejorar mucho la calidad del agua allí donde se desarrollan, permitiendo el desarrollo de otras actividades pues como la actividad turística, la acuicultura y muchas otras actividades económicas. Efectivamente, lo que es tener un ecosistema sano y equilibrado, ¿no? Lo que nos une con el Instituto Tecnológico del Plástico, con AIMPLAS, es algo que nos llama mucho la atención y es esas redes biodegradables, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer esas redes biodegradables en esas praderas marinas? Efectivamente, este proyecto ha sido pionero en aunar la parte de ciencia básica con una parte más tecnológica y aplicada. Uno de los problemas, una de las posibles soluciones a la hora de reducir las pérdidas que tenemos de pradera, se está llevando obviamente una restauración pasiva con la reducción de todas las amenazas en el medio marino que afectan directamente a estas plantas, pero, por ejemplo, auspiciado también por el Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea del año 2024, lleva a cabo una restauración también activa de este tipo de poblaciones allí donde se han perdido. El coste económico de estas restauraciones es elevado, la tasa de éxito no es muy alta y este proyecto trata de justamente mejorar los tres aspectos críticos que tienen las restauraciones. Por un lado, es el desarrollo de estas mallas biopoliméricas biodegradables, donde poder cultivar en zonas controladas. En nuestro caso lo estamos haciendo en esteros de la bahía de Cádiz, es decir, zonas donde anteriormente se utilizaban para el cultivo de otras especies marinas, de peces habitualmente, o la extracción de sal, y allí se colocan estas redes, se cultivan y se tienen viveros de estas plantas y por lo tanto se desarrolla una especie de tépex al estilo del césped que luego se pueden transportar a los lugares donde se va a llevar a cabo la restauración, reduciendo de un modo muy importante el coste económico que tiene la restauración de estas especies y también incrementando de un modo muy importante lo que es la supervivencia de las mismas, ya que en los primeros estadios, cuando se colocan las plantas de un modo manual, habitualmente sobre el sedimento, la hidrodinámica, el oleaje, las corrientes tienden a levantarlo del sedimento y por lo tanto reducir la viabilidad de estas plantaciones. En estos tres aspectos son en los que el proyecto Mar Viva, en colaboración con AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, vamos a tratar de mejorar e incidir, haciendo que sean mucho más baratos los proyectos de restauración, la tasa de éxito sea mucho más elevada y también que no tengamos que depender de poblaciones naturales para el desarrollo de estos proyectos de restauración. Pues Fernando, lo ha explicado usted muy bien para el público, ¿no? Es un proyecto alineado con las principales estrategias ambientales europeas, hecho en Andalucía, obviamente con una alianza a nivel nacional de Fundación Biodiversidad, el Instituto Tecnológico del Plástico y el desarrollo pues desde la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias, obviamente, por acompañarnos en Conexión Europa y por divulgar de una forma tan sencilla Mar Viva, un trabajo que nos sitúa a los andaluces y a la Universidad de Cádiz en la vanguardia de la economía azul sostenible. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por divulgar todas estas acciones al público en general, que yo creo que es el objetivo final que tiene toda investigación pagada con fondos públicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Fernando. A vosotros, muchas gracias. Hoy hemos hablado de investigación e innovación. De conocimiento, de talento y de cooperación, pero también de competitividad, autonomía tecnológica y de desarrollo económico. Hemos visto que Europa sigue siendo una potencia científica mundial, aunque todavía afronta importantes retos para convertir ese conocimiento en innovación capaz de generar valor y bienestar.
Y hemos comprobado también que detrás de cada avance científico hay personas, instituciones y proyectos que trabajan para construir esas soluciones a los desafíos del presente y también del futuro. Porque invertir en investigación no es solo apostar por la ciencia. Es apostar por la capacidad de nuestras sociedades para innovar, adaptarse y progresar. Y hoy os ha acompañado en los micrófonos Guillermo Butó Y Sonia Morales. con la realización técnica de Nuria González. Gracias por acompañarnos en Conexión Europa. Y hasta el próximo programa. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.